Bienvenidos nuevamente a Semana en Línea. La semana pasada se confirmó algo que ya veníamos advirtiendo. El PBI de junio registró su menor nivel en lo que va del año. La cifra publicada por el INEGI se explica principalmente por dos motivos. Una caída de 1.5 en el sector agropecuario y una caída de casi 6% en minería e hidrocarburos. Esto implica más que solo fijarnos en un numerito, confirma una tendencia de desaceleración en la que entramos por toda la segunda mitad del año y el gobierno tendrá que remar cuesta arriba para remediar esta situación. Pero antes de hablar de la política económica del Ejecutivo, vamos a tener tiempo para eso, toca ver también a su media naranja y hablar de la situación del Legislativo. La semana pasada el congresista José William Zapata de Avanza País fue elegido nuevo presidente del Congreso. Y desde Semana Económica tenemos un mensaje para su iniciante gestión. Basta de autocomplacencia. Williams tiene la oportunidad de liderar a la que es quizás la institución más desprestigiada de todo el Perú. Y vaya que se lo han ganado a pulso. A estas alturas se ha vuelto común que legisladores de diversas bancadas traten de tapar el sol con un dedo, mientras algunos ilusamente dicen que no existe una crisis política, otros la reconocen y dicen ser oposición férrea a un gobierno mediocre, pero dejaron al prófugo Juan Silva como ministro del MFTC por meses. Felizmente con su sucesor, Heiner Alvarado, se tomaron medidas correctivas y fue vacado la semana pasada con 94 votos a favor. Pero todavía tienen deudas pendientes con la población. El Parlamento se ha vuelto un bastión de populismo y clientelismo. Con total facilidad se retroceden reformas en sectores que son vitales para el futuro del país, como la reforma de educación y la reforma de transporte. Además, el sistema laboral cada vez se vuelve más rígido y es lamentable ver la lista de congresistas con problemas judiciales, abusando de la impunidad parlamentaria, en especial por casos gravísimos, como el del congresista Freddy Díaz, acusado de una violación que habría ocurrido en su oficina del Congreso. Su proceso tomó tanto tiempo que o al Congreso se le pasean las tortugas o es fácil para algunos asegurarse cierto nivel de blindaje. Miren, existe una crisis política. Castillo a este paso colecciona investigaciones fiscales graves, pero las salidas de la crisis no son claras a estas alturas. Se han barajado vacancias, pedidos de renuncia, adelanto de elecciones, pero algo que los legisladores tienen que entender es que mientras sigue el entrampamiento, ellos también cargarán con la responsabilidad de una situación política que no avanza. Mientras tanto, existen otras urgencias en el corto plazo. Ya dijimos al comienzo que estamos en periodo de desaceleración económica y es responsabilidad de la clase política lograr acuerdos mínimos para mitigar los impactos. Lamentablemente, nuestro equipo de analistas no augura un buen pronóstico en este sentido tampoco. Veamos qué dice nuestro último reporte especial. En nuestro último episodio nos preguntamos, ¿podemos confiar en las proyecciones económicas del MEF? Nuestro equipo de especialistas dice que no, lamentablemente. ¿Por qué? Pues nuevamente por desencuentros políticos. ¡Qué sorpresa! Las medidas para impulsar la inversión pública y privada encontrarán un freno en el Congreso. Esperamos que, si se aplican, se haga tarde y de manera desvirtuada. Vamos a desmenuzar con ustedes en qué consiste el plan, pero recuerden
que para más análisis a profundidad solo deben registrarse en semanaeconomica.com y seguir viendo el contenido que tenemos ahí. De las principales medidas para dinamizar la inversión privada, solo 3 dependen enteramente del Ejecutivo. 2 de ellas, de hecho, ya se han publicado. Se trata de los reglamentos para simplificar procesos de obras por impuestos y asociaciones públicas privadas, y quedaría pendiente un bono alimentario programado para noviembre con un costo total de 1.600 millones de soles. El resto de medidas deberá pasar sí o sí por el Congreso. Dígase, subsidios a la tarifa eléctrica y al transporte urbano, programas para fomentar el financiamiento de créditos a las MIPE y al empleo de jóvenes, y la prórroga a la exoneración del IGB a los principales bienes de la canasta familiar. Es ahí donde vemos que la política parlamentaria frenará Impulso Perú. Además, hay otro gran problema. El gobierno está buscando impulsar la inversión en exploración de hidrocarburos y minería y reactivar obras paralizadas. Pero inversión privada depende del clima político y económico. Y no basta con las buenas intenciones de Curburneo para que esto levante. Ya va siendo hora que el MEF reconozca que el enemigo está en casa. Gracias a la inestabilidad en las políticas del gobierno, la confianza empresarial a 3 meses y a 12 meses sigue en terreno pesimista. Y si hay que buscar responsables por eso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden empezar haciendo mea culpa. Por si fuera poco, el contexto externo es poco alentador. Y sobre eso vamos a hablar más a continuación en nuestro segmento de finanzas. No se esperen. Hoy, en Inversión y Retorno, nuestro segmento de mercados y finanzas, auspiciado por Prima AFP, analizaremos el impacto del contexto internacional en las perspectivas de inversión en el mercado local. La economía mundial parecía camino a recuperarse, pero el momentum duró poco. Las proyecciones de crecimiento de las principales economías se han revisado a la baja y, de acuerdo al último reporte de inflación del BCR, el contexto adverso se centra en 3 factores: la menor confianza del consumidor, los altos precios de energía y los retiros de estímulos monetarios en las principales economías, que llevan a mayores tasas de interés. Como resultado de este contexto internacional adverso, la minera Newmont anunció que la inversión de Yanacocha Sulfuros se postergará del segundo semestre del 2022 al segundo semestre del 2024. Malas noticias, sin duda, sobre todo cuando los conflictos sociales siguen afectando la producción nacional de cobre en mineras como Las Bambas, Hudbay o Glencore. Para saber más sobre qué esperar del contexto económico internacional, conversamos con Óscar Corpancho, gerente de renta variable de Prima AFP. Veamos qué nos dijo. Claramente, el proceso de ajuste monetario que están generando los bancos centrales a nivel global por los niveles altos de inflación va a tener que traer desaceleraciones importantes para las economías, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que bajar, digamos, la demanda, tienen que contraer la demanda de tal manera que puedan generar menos presiones inflacionarias hacia adelante, ¿no? ¿Qué tan exitosos van a ser en generar lo que le llaman un soft landing? Esa es la gran pregunta que tiene el mercado hoy en día y va a determinar mucho el retorno de los activos financieros hacia adelante, ¿no? Porque en el pasado no han sido exitosos. Normalmente los bancos centrales en procesos de ajustes monetarios han llevado a las economías a recesiones con distintas magnitudes y muchas de esas magnitudes dependen de los desbalances que existen particularmente en los mercados financieros, ¿no? Y cuando hay excesos en alguno u otro mercado, normalmente terminan en procesos disruptivos.
Es por eso que es probable que las economías se desaceleren de manera importante, ya lo estamos viendo en algunas de ellas, y eso va a llevar a que hayan oportunidades de inversión, sí, pero va a ser un proceso lento y gradual de adecuación por parte de los inversionistas. Las inversiones de portafolio también son víctimas de un contexto de mayor riesgo geopolítico y económico. La mayor aversión al riesgo ha ocasionado que las bolsas emergentes no tengan un buen 2022. Basta con ver el rendimiento del índice general de la BBL en lo que va del año. ¿Cuáles son las perspectivas sobre las bolsas de países emergentes y la BBL en particular? Latinoamérica, como bolsas, tienen distintos componentes, son bolsas mucho más cíclicas que las bolsas global emergentes, si lo quieres ver así, por la composición de sus compañías listadas en bolsa. Y, y eso depende de que digamos, los países o la economía global tenga un proceso de aceleración o desaceleración en el tiempo. Ahora, ¿cómo están los precios de eso? Los precios están reflejando la incertidumbre. Están reflejando la incertidumbre política y están reflejando la incertidumbre económica. Con lo cual va a llegar un punto donde las bolsas latinoamericanas se van a volver bastante atractivas. Para eso tiene que desenvolverse digamos, tienen que destrabarse algunas situaciones como particularmente la política y la incertidumbre sobre las reglas de juego. Lo que pasó en Chile hace un par de semanas con respecto a la cambio de constitución ha sido bastante bueno para la región desde el punto de vista de que no se ha descarrilado, digamos, un modelo o una constitución que tenía un enfoque de modelo libre mercado. Y eso es bien, bien importante para la región. A estas alturas ya sonará disco rayado, pero la verdad es que naturalmente los inversionistas buscan estabilidad en las reglas del juego y eso es algo que el Perú no está ofreciendo. Y volvemos en ese punto a nuestras críticas al bien intencionado plan de reactivación económica del MEF. Esperemos que pasado el contexto internacional adverso sepamos aprovechar mejor nuestro potencial económico y bueno, con eso pasemos ahora a nuestro bloque de sostenibilidad para hablar sobre el futuro de la educación en el Perú, en un mundo post-pandemia. En estos tiempos de crisis política, social y económica que vivimos, ¿podemos aspirar realmente en el Perú a una educación de calidad? Hoy, en Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie, conversamos con Daniel Alfaro, fundador de Pirca Consultoría, ex ministro de Educación y además miembro del directorio de IPAE, con quien vamos a profundizar en si es posible alcanzar una educación sostenible en nuestro Perú. Daniel, bienvenido a Agenda Sostenible. Muchas gracias por esta invitación. Encantados de tenerte aquí. Lo primero que te queríamos preguntar era, después de los últimos años en donde la educación, sobre todo la educación en los colegios, estuvo recluida, digamos, a un espacio virtual, claramente ha habido una serie de impactos ahí, daños que tal vez podrían ser irreversibles. ¿Cuál ha sido el impacto real de este mundo virtual en la educación, sobre todo en los más jóvenes de nuestro país? Lamentablemente los impactos han sido múltiples. Si nosotros vemos que el Perú ha tenido 76 semanas de escuelas cerradas, el doble del promedio latinoamericano, te puedes dar una idea también de la lejanía a la escuela, lo que puede provocar, digamos, en el equilibrio emocional de las niñas y niños. De hecho, en la encuesta que hizo el Minedo el año pasado, se reflejó que en el caso de los adolescentes, 1 de cada 10 podía controlar sus emociones, podía animarse frente a la adversidad. También tenemos uno de los países con tasas de orfandad más grandes. 10 de cada 1000 niños y niñas han perdido papá, mamá o ambos.
Si a esto le sumas los retrocesos en aprendizajes, el panorama se vuelve aún más complejo. También esta misma encuesta refleja que, por ejemplo, en cuarto de primaria, solo el 30% alcanza el logro satisfactorio de lectura y en primero de secundaria, alrededor de la mitad no puede pasar satisfactoriamente una prueba de sexto grado de primaria. Por último, los accesos. Lamentablemente, educación inicial ha sido el más afectado. Antes de la pandemia había una tasa de matrícula de 94% y después de la pandemia se redujo en 10 puntos porcentuales, siendo los más pequeños los más vulnerables frente a este impacto y los que necesitan más la educación presencial, porque justamente ellos aprenden con el cuerpo, con el contacto con el docente. Realmente números durísimos, Daniel, pero cuéntanos, ¿es posible, en todo caso, ahora que se está volviendo a la presencialidad, complementar esa presencialidad con una educación virtual? Por supuesto. Si te acuerdas, en el colegio te hacían llenar los cuadernos de pizarrones que armaban los docentes y solo uno terminaba con la mano dolorida de tanto escribir, ¿no? Eso con la educación híbrida se puede superar en la medida que uno de manera más autónoma puede ir absorbiendo estos conocimientos en casa, de tal manera que aproveche mejor el tiempo con el docente para ponerlos en la práctica, para ejercitarlos, para generar lo que se llaman las competencias. Eso se llama aula invertida y es algo que hemos querido hacer en la educación peruana durante muchos tiempos y esta pandemia de la crisis, una oportunidad, ha permitido que eso pueda fluir. Más adelante los trabajos del futuro van a estar ligados a la tecnología y es importante también que nuestros estudiantes tengan esa familiaridad desde edades muy tempranas. Muy interesante eso que mencionas, porque en todo caso ya comenzamos a ver desde una edad temprana que se van adaptando a un modelo de trabajo que van a seguir viendo durante el resto de su vida laboral. Otro punto, y entrando, digamos, al ámbito del sector privado que queríamos mencionar, es que recientemente, o por lo menos en los últimos años, el sector privado ha comenzado a jugar un papel cada vez más importante, generando educación muchas veces accesible. ¿Qué tan importante puede llegar a ser el aporte del sector privado de cara a esta cruzada por una educación de calidad en el país? Muy importante, la matrícula aproximadamente en un 20% de manera nacional está en el sector privado, entonces el sector privado es un impulsor de calidad educativa simplemente por tener esa participación. Más allá de eso, se han generado los sistemas de licenciamiento en las universidades, en los institutos, lo cual ha permitido que las condiciones básicas de calidad estén más aseguradas, lo cual también se está trasladando hacia la educación básica. Con más inversión, más educación, creo que el sector privado puede ayudar a incrementar el nivel educativo y en todo caso la calidad de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que la pandemia sí les pasó una factura mayor al sector privado que al público, dándose una migración fuerte del público al privado, alrededor de 500.000 de estudiantes, y eso genera también que las escuelas ya saturadas del sector público tengan un mayor hacinamiento. Cuéntanos, mirando hacia el futuro, ¿cuál es tu visión de un modelo de educación para nuestro país? Justamente hace pocas semanas tuvimos el CADE Educación y en él hablamos sobre una revolución educativa, sobre la necesidad de despolitizar la agenda educativa que ahorita está impregnada de retrocesos en la reforma magisterial, de las negociaciones sindicales, de textos educativos, y más bien darle espacio al tratamiento de lo socioemocional, a la recuperación de aprendizajes, a la autonomía de las escuelas, la infraestructura, y por eso es que en el CADE hicimos un llamado a todos y a todas, a empresarios, sociedad civil, miembros de la sociedad en general, a que se unan a esta revolución y juntemos, digamos, nuestros corazones y nuestras voces para decir al unísono que necesitamos aprovechar esta crisis para generar los cambios que nuestra educación necesita, y por eso proponemos una revolución educativa ahora. Ojalá que esa revolución educativa llegue lo antes posible. Nosotros sabemos que nuestros niños y jóvenes lo necesitan. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí esta mañana en Agenda Sostenible. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen una vez más en Semana en Línea, otra semana más, otro martes más. Sigan sintonizando las redes de Semana Económica, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, además de semanaeconómica.com, para ver qué otras cosas traemos. Nos vemos ya la próxima semana en un nuevo Semana en Línea. Chao, chao.